¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy, ya se me olvidó el día de hoy, pero el día que sea de septiembre, creo que es 8 de septiembre. Bueno, lo único que sé que el sábado 13 va a ser la pelea del Canelo. Tomando como referencia y estamos en martes, así que réstele al 13 los días hasta el martes y sabrá el día que es el día de hoy. Así de esa manera se puede deducir qué día es hoy. Y de esa manera queremos dejar claro que cuando las personas quieren deducir, es muy importante que se tenga el conocimiento de los principios fundamentales de la filosofía analítica para análisis de contenido. Y queremos hacer una crítica, pues un tanto ruda, porque es un exceso de pendejadas lo que constantemente se abordan los temas de política o de la realidad de lo que está sucediendo y lo que está pasando. O sea, todo mundo, bueno, esta es una generalidad, quiero evitarlo, pero existe un sector de medios de difusión, o más bien, sí, de difusión de desinformación masiva, que pretenden, a través de pendejadas, manipular la percepción cognitiva de las sociedades. Y no nada más en México, es en todas partes del planeta, en todas partes del mundo. Y urge que la filosofía analítica se propague más como un conocimiento para análisis de contenido. Basándome en los filósofos principales, por ejemplo, en Frege, en Russell, en Wittgenstein, en Carnap y en Popper, y sus contribuciones, estos son los principios ordenados sistemáticamente para constituir un modelo de análisis de contenido. ¿Esto qué significa? Que cualquier individuo que quiera debatir conmigo vale madre, simple y llanamente, si no cumple con los 17 principios. Así se los digo directamente. Cualquier contenido que está en la red lo tomo, le digo a la inteligencia artificial, analiza este contenido, dime cuántos principios viola. O por ejemplo, cuando un diputado sube a tribuna y expresa sus ideas, lo grabo todo en el texto y le pregunto a la inteligencia artificial, aquí están los 17 principios, dime cuántos principios viola. Prácticamente todos, sin excepción, la gran mayoría de los individuos son unos violadores de los principios de la filosofía analítica. Vamos a empezar con los tres primeros para dejar claro este punto, que son los principios de claridad y precisión conceptual. Principio de definición precisa, eso lo determina Frege. Toda expresión o concepto debe tener límites claros y definidos, exigir definiciones operacionales antes de proceder al análisis. Ese es el principio. Tienes que definir antes de que se te ocurra abrir la bocota y decir un montón de pendejadas. Primero defíneme los conceptos con los que te vas a expresar. Pendejada, por ejemplo, es una incoherencia que no tiene lógica y que todavía aparte tiene la intención de querer manipular el razonamiento crítico de un individuo que te escucha. Ese es el primer principio de definición precisa. O sea, ¿qué significa esto de la precisión? Es un concepto que en ingeniería se divide en dos, porque es precisión y exactitud. Exactitud quiere decir que da el valor exacto. La precisión es una tolerancia que gira alrededor del valor exacto. Entonces nosotros tenemos que tener una precisión, un rango de precisión, un rango de tolerancia de la realidad. Si vas a hablar de la realidad, tienes que ser lo más preciso posible, y la manera en que puede ser más preciso es cuando tomas como referencia a los hechos, a los facts, y en función de eso puedes deducir. Deducir significa tomar la generalidad e ir a la particularidad. Y quien se atreve de la particularidad a querer generalizar, pues en la mayoría de los casos son pendejadas, porque para poder estructurar
una hipótesis especulativa de una particularidad. Por ejemplo, agarraron a un individuo de Marina, ¿no? Vicealmirante, por ejemplo. Es un caso particular. Y de ese caso particular, un pendejo dice, oh, agarraron a uno de Marina, por lo tanto yo voy a inferir que toda la Marina son corruptos. Esa es una pendejada. O sea, no, ni siquiera saben inferir. Y eso es lo que hacen todos los medios de difusión de desinformación. No saben usar la lógica de inferencia o la lógica deductiva. Eso es por poner un ejemplo. Luego vamos a pasar al segundo principio de distinción, que también lo establece Frege. Sentido-referencia. Separar entre el significado conceptual, sentido, y aquello a lo que se refiere, referencia. Analizar tanto el contenido como el objeto del discurso. ¿Esto qué significa? Que las personas le dan un sentido a las cosas, pero no usan una referencia. Y eso es un problema en el lenguaje para transmitir un mensaje. Y esto nada más tiene que ver con los tres principios de claridad y precisión conceptual. Un individuo que expresa sus ideas con cierto sentido, pero no hace referencia. O sea, voy a hablar de corrupción, está bien, tiene un sentido, de las cuestiones corruptas, sí, pero dame las referencias. Y cuando da las referencias, no son referencias específicas, o sea, no da precisiones. Volvemos otra vez al primer principio, lo vuelven a violar cada vez que expresan sus ideas o su madeja de ideas, porque todo es un vil enredo. Y finalmente, uno de los más importantes, que es el tercer principio, es principio de contexto, Frege. Las palabras adquieren significado dentro del contexto de proposiciones completas. Evaluar expresiones dentro de su marco argumentativo total. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, Anaya. Ahora que salieron 200 órdenes de aprehensión para un montón de corruptos, tanto que están formando parte del gobierno como personas operativas y empresarios, ahora resulta que todo el gobierno es corrupto y no sabe contextualizar. Y este es un problema para la gran mayoría de los individuos. Si no saben contextualizar un hecho, por favor, mejor evítense de decir pendejadas. Sí, así hay que decirlo. Ya especifiqué que es una pendejada. Luego les doy los otros principios. Son 17, imagínate.